Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, el bestseller de Daniel Goleman, y tengo que confesarte algo rápidamente. Cuando te pedí por favor que traigas el libro de inteligencia emocional, que es un clásico, lo primero que pensé es que lo comente Lucho, así no lo tengo que comentar yo, porque creo que estamos ante uno de los libros más aburridos que han tenido este nivel de popularidad, ¿no? Es un libro que, hablando un poco en serio, que en realidad todo es serio. Estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio, pero fue número uno durante varios años de New York Times, que básicamente es como el medio para ver los rankings de libros. Pero a la vez pocas veces leí un libro que es tan denso desde una propuesta tan atractiva. La inteligencia emocional es una propuesta muy atractiva. De hecho, hay muchos autores que la hacen atractiva. Y sin embargo, quien lo instala popularmente, que ahora me contara si efectivamente es quien lo ha hecho, tengo como en mi registro es Daniel Goleman, es quien instala formalmente el tema inteligencia emocional. ¿Estás de acuerdo con que el libro es denso de leer? Yo me largué a llorar directamente cuando tuve que leerlo. Es muy denso de inteligencia emocional. Claro, tuve que aplicar todos mis recursos para superar el momento. Está muy mal escrito el libro. En general, fíjate que la mayoría de los libros que venimos comentando tienen como cierto atractivo desde la exposición y cómo está estructurado la conceptualidad del libro, cómo presentan, cómo viene. Primero el concepto, después bajo ejemplos, después doy algún ejercicio operativo, etc. Muy amigables. Este libro, digamos, está en la vereda de enfrente, ¿no? Es tremendo. Mezcla todo, tira primero sus preocupaciones, trae ejemplos, menciona un tema y no lo trata, pero después lo trae dentro de 150 páginas, entonces cuesta seguirlo. Y de hecho me dio como bastante trabajo tratar de tener como un bloque más o menos claro. Ahora, bajo una premisa muy atractiva. Hay que reconocer que la premisa inteligencia emocional y haber ocupado ese lugar en la narrativa de la literatura, vamos a decirle literatura sobre management, porque a pesar de que podría entenderse como el individuo, no deja de ser literatura empresarial, digamos. Y como qué inteligencia emocional haber encontrado esa etiqueta y haber ubicado ese espacio rápidamente, ¿no? Yo creo, mira, justamente la expresión ocupar espacio viene muy al caso, porque yo no creo que nada aparezca en algún contexto porque viene a llenar una necesidad, ¿no? Un poco lo comentábamos y es un poco mi opinión sobre el coaching. ¿Por qué el coaching viene y ocupa ese lugar? Había una necesidad de completar el modelo de inteligencia, digamos, que regía, si querés, la capacitación humana, el aprendizaje, el cambio. Y esta otra pata que le estaba como faltando al tema, ¿no? Recordemos que el paradigma como imperante era el IQ, o sea, el cociente intelectual, era la medida para decir fulano es muy inteligente, ¿no? Estas habilidades matemáticas, espaciales, de razonamiento, de relacionamiento. Y él dice, un modelo de ser humano o un modelo psicológico que no tenga en cuenta las habilidades emocionales o sociales, porque también en otro momento las llama sociales, es un modelo miope. Entonces, de alguna manera, para mí, viene a cumplir esa necesidad. Ese hueco estaba vacío. Que de alguna manera es el gran salto o la evolución que ocurre en términos de educación en el siglo XX es incorporar, vamos a poner en forma amplia, pero es incorporar el costado emocional de casi todos los temas. ¿De qué año es el libro? Es del 95. Es del 95. 1995. Es un libro que... Qué buena definición, qué buena distinción hiciste recién con que viene, más que a imponerse, ocupa un lugar que estaba vacío y que ya estaba en términos de necesidad. Era un lugar que pedía a gritos ser ocupado y él lo hace. Y ser ocupado como en términos científicos, si querés, porque ya años antes hay muchos autores que lo han... Hace poquito hablábamos de De Bono dedica todo un gran capítulo, pero no lo aborda en términos de la ciencia o en términos de cierto reconocimiento social que tenga prestigio. No había sido abordado en forma prestigiosa el tema. Incluso, creo que esa es la otra mitad del asunto. El lenguaje de la ciencia. ¿Viste? Él dice, digamos, clarificamos el misterio de cómo funciona el cerebro porque lo estamos viendo.
¿no? La neurociencia, todas las investigaciones, cómo se desarrollaron en neurofisiología en las, digamos, previo al 95, 20, 30, 40 años antes, él toma todo eso. Dice, yo tuve que esperar a que la cosecha científica sea lo suficientemente abundante para poder, digamos, desarrollar este modelo. Entonces, él en realidad no desarrolla nada. Él dice, en muchas entrevistas, yo tomé una idea de hecho, habrás oído nombrar a este Gardner de las inteligencias múltiples. Howard Gardner. Howard Gardner. Él fue bastante famoso, pero hubo otros investigadores como un tal Salovey y un tal Meyer que desarrollaron el concepto de inteligencia emocional. Él dice, ellos desarrollaron el concepto. Yo lo único que hice es agarré la idea y la amplifiqué. Otro rasgo que... O sea, se reconoce como un amplificador. Él es un amplificador de la idea. Okay. Y además otro dato que nos ayuda quizá a entender eso es que él era un periodista en neurociencias del New York Times, digamos, antes de escribir el libro. Él escribía artículos sobre el tema. Entonces de golpe se junta con un montón de cosas, más sus preocupaciones sociales, incremento de la violencia en los colegios, etc. Junta esto y escribe Inteligencia Emocional, se transformó rápidamente en bestseller. Y yo creo que instala el tema, pero como mencionaste vos también, con el lenguaje de la ciencia, y te voy a leer literalmente lo que dice. Es un estudio científico de las emociones. Viste que en esta época, en los tiempos que corren, la ciencia como paradigma de conocimiento tiene la última palabra. Y de alguna manera la ciencia te hace ver las cosas, ¿viste? Te muestra el cerebro, lo mapean, siguen los impulsos nerviosos de qué área del cerebro a qué otra. Y eso hace que te diga, mirá, lo que yo te estoy diciendo sobre las emociones no lo invento yo, no es psicoanálisis, digamos, no estoy mirando intenciones de la persona, estoy viendo cómo le camina el cerebro. Y ese discurso es muy potente. Eso, aunado a la necesidad de completar el paradigma de cómo aprendemos, hace que para mí tenga semejante reconocimiento. Aunque él, teóricamente, no desarrolló. Se lo denomina Goleman como el creador del concepto de inteligencia emocional, y eso es totalmente inexacto, ¿no? De hecho, recuerdo cuando leí el libro que una de las cuestiones que más me había impactado es cómo te cuenta esto de cómo funcionan los tres cerebros, ¿no? El cerebro que tenemos como más profundo, que en este momento no lo recuerdo si es el cerebro reptilio o algo así, y la corteza cerebral y después... Y el límbico, que está en el medio. Exacto. Y recuerdo que esa imagen me había parecido como bastante esclarecedora por lo que él asigna a cada momento de la evolución del sapiens, esos diferentes periodos, cómo se conectaban con los diferentes cerebros. Y bueno, te decía, por eso también este mono salvaje que somos tiene ese cerebro. Eso me había parecido muy, muy gráfico en la explicación de Goleman, pero decía, ¿cómo le costó terminar de traducir esto a un lenguaje más llano? Y ahí es donde no encuentro el correlato con lo expansivo que fue el libro. A lo mejor porque él como autor, como expositor, es más atractivo que lo que terminó resultando el libro. No sé. Sí, yo creo que para mí tenía que ver mucho con la necesidad, como te decía, y me parece que nos completa un poco como seres humanos. Ahora parece sentido común decir, ahora estamos hablando de un libro que tiene, ¿cuánto? 26, 27 años. Ahora todo el mundo, sí, la inteligencia emocional, sí, las emociones, como manejar las emociones, pero en esta época, digamos, cuando el libro sale, eso no... Sí, lo que yo siento no ahora... existía, cuenta, claro. ¿Viste? Y eso realmente es revolucionario porque de alguna manera sentimos como grupo humano también que nos completa un poco. Che, y todo lo que... digamos, de ojos hacia adentro, todo lo que me pasa a mí, suponte, no sé, en el trabajo. ¿Qué etiqueta tiene? En el trabajo. ¿Dónde está eso? Porque si no está negado. Claro, no estaba. Todo ese mundo interno que tengo adentro que está revolucionado, ¿a dónde ¿en qué caja lo ubico? Bueno, y acá... Es más, Martín, se descalificaba el mundo muchas veces en el paradigma corporativo, digamos, de hace 20, 30, 40 años, era, no haces un planteo emocional. ¿Me entendés? Bueno, es como de alguna manera recuperar, y hoy también. Tampoco está tan ganada esa batalla. Bueno. Digamos, los aspectos emocionales, si bien tienen un lugar, están más cerca, están como más a la vista. Tienen que ver también con el diálogo intergeneracional, ¿no? Viste que hay una marca que tiene la generación X. La generación X es la que le sigue a los boomers. Creo que soy yo. Sí, es entre el 65 y el 80, es la generación X. Y una de sus marcas así clave es
es la primera generación y la única que le tiene miedo a sus padres y a sus hijos. Y el miedo como emoción primaria. Claro. Es una generación que... ¿Por qué traigo esta marca? Porque todavía es una generación que niega de alguna forma el mundo emocional. La generación que nos sigue, la generación de los millennials, y ni que hablar los centennials, la que sigue a los millennials, fíjate que es conocida como la selfish generation, porque básicamente la problemática que traen, que es la famosa problemática del año sabático, Claro. que es la primera generación que plantea, bueno, yo quiero ser feliz, work-life balance, años sabáticos. A las 6 agarro los botines y me voy a jugar al fútbol con mis Está muy amigos. conectado al mundo emocional, Sí. que está muy presente, está muy en primer plano y que tiene un registro y está validado. Está validado. Y cuando digo está validado, no es que está validado por sus padres, está validado por una sociedad que te está diciendo todo el tiempo, desde la comunicación, desde diferentes lugares, lo que vos sentís tiene cierta importancia. Exacto. Por eso creo que en el entorno corporativo todavía está esa tensión, porque la emoción que viene con todo ese lenguaje propio del mundo emocional no encuentra lugares. En los lugares productivos no tiene demasiado lugar. Bueno, incluso por eso me parece que también la fuerza del modelo es validarlas, reconocerlas y de alguna manera proponer algún método. Esto tiene como un hilo común de varios libros que hemos mencionado. Che, tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Un poco el problema que Goleman plantea es, primero empieza hablando de las emociones negativas, porque todo... Él trae al consciente colectivo, un poco empuja el tema de hay un mundo de emociones que no conocemos, ¿no? Que es muy amplio, que tiene muchas sutilezas. Algunas emociones nos ponen en problemas y cuenta, basándose en la historia del cerebro, como la amígdala, que es una parte del cerebro límbico, es un circuito cerebral que necesariamente no pasa por la corteza prefrontal. Entonces tiene si se alarma, se activa solo. Entonces, cuando suponte alguien me sacó, ¿no? Y te vas de una reunión, pegas un portazo, discutís con alguien, eso te puede meter en problemas. Entonces, hay una parte que hay que aprender a gestionar y no podés gestionar lo que no medís / reconoces, como se dice por ahí. Entonces, hay que validarlas primero, hay que saber qué sentimos, pero no para solamente quizá sobreutilizar el concepto, como me parece, opinión personal, que se hace mucho en las nuevas generaciones, como diciendo, bueno, mis emociones son incuestionables, claro, y porque son mis emociones, digamos, punto, se acabó, es lo que siento. Claro. No es eso lo que Goleman plantea. Goleman dice, hay que aprender a gestionar las emociones, primero autogestionarlas, porque esa es la base. Yo creo que él podría haber hecho una pirámide, él lo plantea linealmente, pero él dice, la base es el reconocimiento de las propias emociones, o sea, cierto nivel de autoconciencia emocional. Número uno. Lo que no recuerdo bien es cuando aborda el tema de emociones. Primero, si trae alguna definición específica de qué es una emoción, y además si lo presenta como un impulso nervioso, no sé qué definición debe dar. Y por otro lado, cómo aborda el tema de emociones negativas, que no lo recuerdo. Él lo que dice es que algunas emociones, las que tienen su origen en la amígdala es un centro de memoria emocional que básicamente se hace una sola pregunta. ¿Esto me gusta o no me gusta? ¿O esto me da miedo o no me da miedo? Si se responde que sí, que le da miedo, reacciona pero en un nanosegundo y no tenés manera de pensar al respecto, ¿no? Por eso un capítulo se llama El asalto emocional. O sea, ese impulso es tan rápido, está tan por fuera de lo que pensamos que es algo que no controlamos. El modelo de Goleman propone también empezar a establecer nexos entre lo que pensamos, porque fíjate que reconocer algo de alguna manera es meterle cabeza a esos impulsos que te pueden llevar para cualquier lado. La emoción es algo que implica acción, ¿no? Y ese es un poco el problema de las emociones. Cuando una emoción de alguna manera nos toma, actuamos en consecuencia. Y ese actuar en consecuencia puede ser pegarle una piña a alguien, salir corriendo, asustarte a la noche cuando ves algo que no sabes qué es y pegarle un tiro. Qué interesante esa conexión, ¿no? Y que a veces la pasamos como me dan ganas de poner pausa, tipo respirar y decir, la conexión es algo que implica acción, la emoción es algo que implica acción. Uh-huh. Qué obvio, es obvio que la emoción es algo que implica acción. Te lleva a actuar, ¿eh? Pero qué lejos está de entender que hay determinadas cosas que como son emocionales te implican, incluso
la acción entendida como quedarse congelado por una emoción hostil, Sí, digamos. o paralizado ¿no? por el temor, claro. Paralizado, no como lo opuesto a la acción, sino como una acción más, la acción de paralizarse, Exacto. digamos. Bueno, esos son como instintos como muy... Él dice, ¿cuál es el problema de esto? Este diseño cerebral, digamos, el de la amígdala, es del Pleistoceno. Que ahí vos quizás me ayudás mejor con los periodos de la Tierra, pero bueno, él habla de 1 millón de años atrás. Eso era necesario para disparar rápido, encontrar comida, aparearse, y cosas rápidas y como intuitivas, digamos. Y hoy día, digamos, estás en una reunión, no sé, en la oficina con 10 personas, y eso está presente y está funcionando, digamos, ¿entendés? Entonces hay que establecer ciertas conexiones para que eso no traicione tus posibilidades. Bueno, que es una de las grandes discusiones que hay, ¿no? En términos evolutivos, que es... Ahí está. Estamos hablando... Pensá que una de las grandes discusiones que tiene la antropología es dónde está el eslabón perdido. Digamos, ¿en qué momento el ser humano se transformó en este bicho que empieza a simbolizar? Digamos, que nosotros tenemos, qué sé, 6 millones de años de este linaje, pero 200.000 como sapiens y más o menos 70.000 como un bicho que empieza a comunicarse. Claro. De alguna forma, que empieza a generar símbolos. Viste, está entre 75 porque se encontró una perla en una canoa, en lo que podría haber Sí, sido. él creo que dice 50.000 y eso es la neocorteza. Claro, 30.000 años. Hay como una discusión ahí entre si son 75, 50 o 30. En 30 ya tenemos evidencia muy fuerte, 25, 30, que son las pinturas rupestres. Arqueología, claro. Pero todo ese linaje, el linaje primate que empieza hace 6 millones de años, creo, nuestro cerebro es el famoso cerebro reptil, lo menciona, yo Sí, lo digo sí. como cerebro reptil, Sí. no me acuerdo el término que usa, tiene 6 millones de años. Y vive adentro nuestro, Exacto. y es lo que surge en cualquier reunión, y ahí es donde me dan ganas de poner una pausa, porque estoy procesando en este momento que la emoción implica acción. No tenía tan conectado que enojarte implica hacer algo. Claro. Que enojarte en el tránsito, no es algo que hagamos nosotros, que hace la gente, digamos, es tipo pelearte con alguien manejando con el nivel de riesgo que eso conlleva. Digamos, ¿no? Es como... Bueno, en porque fin. las emociones, él después lo explica, no nos vamos a meter mucho ahí, pero todo impulso nervioso que tenga que ver con las emociones prepara músculos, prepara ciertos grupos. Algunas emociones preparan cierto grupo de músculos, otras preparan otros. ¿Para qué? Para prepararte para hacer algo, ¿no? Salir corriendo, golpear, saltar, gritar, lo que sea, pero acciones. Ahora, él dice, fíjate lo que dice, qué interesante. Él dice, hay un imperativo moral actual. Fíjate ahí cómo empieza a conectar, que esto creo que es un hallazgo un poco de él y ha sido un poco su Es apostolado. más filosófico, digamos. Claro, él dice, el tejido social parece rápidamente deshacerse. Está hablando de Estados Unidos en esa época. En los 90. Egoísmo, violencia, ruindad espiritual. Mirá lo que dice, ¿no? Por momentos tiene como un registro muy científico y por momentos parece que está hablando, no sé, Aristóteles. Él dice, las posturas éticas fundamentales surgen de la habilidad de controlar impulsos. Entonces dice, ¿cómo no va a ser importante la inteligencia emocional? ¿Cómo no va a ser importante que reconozcamos eso? Sí, de estas habilidades emocionales surge la posibilidad de construir nuestro carácter. O sea, lo que está diciendo en el fondo es, si no tenés un buen nivel de control emocional, digamos, de registro, para saber si vas para acá, para allá, te va bien, te va mal, con tus emociones, no puedes construir tu carácter. Entonces, él dice, es como un paso antes, ¿no? La construcción del carácter. Pero siempre es, controlar impulso está a la base de todo. ¿Puedes leer de nuevo la primera parte de esa frase, por favor? Las pruebas dicen que las posturas éticas fundamentales, surgen de habilidades emocionales subyacentes. O sea, por debajo de una postura ética, que es bastante como abstracta, cuando vos describís no sé, la honestidad. No, pero era algo así como que la construcción de la moral surge del dominio de las emociones, Sí. que está como muy... No, es muy interesante el tema. Es porque tremendo lo que dice. Está muy conectado a esta cuestión de que la emoción es impulso y el impulso tiene poca moral. Digamos, y si vos lo que tenés que controlar el impulso y eso te ayuda a construir la moral,
me parece como un... Casi te diría que si me tengo que acordar de algo de todo lo que estamos conversando es que la emoción es impulso, Bueno. y controlar el impulso te ayuda a construir la moral. No, yo por ejemplo me empecé a amigar con el libro más allá de la mitad cuando empiezo a hablar de estos temas porque dije, claro, en el fondo lo que está buscando es, digamos, porque los griegos también lo decían, Aristóteles se ocupó también de la construcción del carácter, pero no, digamos, como que no se metieron tanto puntualmente en decirte, mirá, si no controlas tus emociones y tus emociones se disparan así, asá, vienen por esta sinapsis, qué sé yo. Y tiene la referencia no vas a construir técnica, carácter. Tiene como la referencia científica a cómo funciona la emoción en el cerebro, ¿viste? Sí, la tiene, sí. Ok. Sí. Entonces, controlar impulso, base de la voluntad y el carácter, dice. ¿Viste? Entonces, ahí está como la piedra fundacional de la moral. Vos hablabas de la moral o de la ética. De hecho, todos los, digamos, los mandamientos o las construcciones morales vienen de la neocorteza. De esta parte nueva del cerebro que, dice él, nos mete en problemas cuando las emociones nos sobrepasan, dice, o cuando las pasiones, haciendo uso otra vez de un lenguaje casi medieval, las pasiones sobrepasan a la razón. ¿No? Y es como que decís, ¿quién está? Spinoza está hablando. Claro. Spinoza decía esto de Sí. la esclavitud del ser humano es estar esclavizado a sus pasiones. Por eso yo creo que un poco se ha banalizado el concepto, pero yo creo que él propone cosas bastante de base y los programas que después proponen los colegios para plantear educación emocional no es porque simplemente le gusta que la gente se eduque emocionalmente, sino porque está a la base de la construcción del carácter y de la moral. Comparto, mirá, vamos a ver ahora un pequeño fragmento que tiene una entrevista en la televisión nacional. Ahí está con Ofra, la presentadora. Uh-huh. Acá está grande Goleman, ¿no? Vi algunas fotos de cuando escribe el libro, estaba como, bueno, es más reciente esta entrevista. Y lo que queda como bastante claro de esta temática es que es una temática difícil de profundizar, no difícil de entender, uh-huh. Difícil de captar en las diferentes capas que tienen los conceptos. Viste que vos a los conceptos vas entrando como de a poco hasta tener como alguna suerte de dominio de muchas de las caras que están involucradas en dominar alguna idea X cualquiera. Uh-huh. Yo creo que el concepto de inteligencia emocional es uno de esos conceptos que rápidamente entras al primer nivel de lectura, que es, hay un universo que tiene un nombre, por decirlo de alguna manera, y yo creo que eso es lo que lo lleva a hablar a la televisión nacional, porque acá está con una de las entrevistadoras, si no te dije, es como la entrevistadora ícono de Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Me estaba pensando si hasta dónde llevarla a Ofra, pero estamos hablando con una figura mundial. Digo, para que este tema haya estado sentado en ese living, tiene que ver con que hay un primer layer, un primer nivel de lectura que, bueno, entró en la sociedad y lo trajo, lo pudo como... Ni siquiera creo que el término sea de Goleman, ¿no? Inteligencia emocional. No es de él, no es de él. Es de estos hoy me lo habías dicho. Sí, de estos dos investigadores. Él dice que también acá, mira, me anoté como una visión. Lo que yo le daría un consejo a Goleman. Por favor. Como que, viste que ahora la industria editorial aprendió que los conceptos centrales los pone en otra tipografía o los pone en un recuadro. Sí. Bueno, ahí está todo. Lo voy a mostrar a cámara para que se entienda lo que digo. No sé si... Bueno, a lo mejor no se alcanza. Sí. Es todo así, ¿viste? No subraya, no resalta nada, no hay gráfico. ¿Viste? Esto es un espanto. Bueno. Sí. La tapa del libro, feísima. Trabajo adicional para el que lee, porque te dice la temperatura del día con el conocimiento emocional es la base para construir la moral, en la misma tipografía. Claro. Entonces tenés que estar como atento para decir, acá hay algo que es pesado. No es pluma de periodista, porque vos, no sé, recuerdo cuando hablábamos del libro de Nathaniel Branden, sí. Los 6 pilares de la autoestima. Un libro denso también, pero un gran conceptualizador. Claro. Pienso en Gladwell, que igual es más livianito para escribir, que es uno de mis autores favoritos modernos. Pero Goleman no ayuda en su prosa a la lectura tampoco. Como no trae
esa narrativa que tenía Kobe, por ejemplo. Claro. Que está bien, es de otra época, pero no te ayuda a leer inteligencia emocional. Me duele porque el tema es... Me largué a llorar, ya te dije. Claro. No, con dolor te lo digo. Pero mirá la visión. Él dice, así como escondido entre todo el resto de las letras, dice... que yo le puse que es como su visión dentro de las 400 páginas del libro. Escondido dice, entre todas las letras. Imagino un futuro en el que la educación incluirá como rutina el inculcar aptitudes esencialmente humanas como la conciencia de la propia persona, el autodominio, la empatía, el arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar. Claro, un humanista. Eso te iba a decir, es un tipo que está imaginando una civilización del futuro. Exactamente. En el año 2300 puede... Hoy hablaste de evolución y yo decía, claro, en algún punto es un aporte, digamos... En esa larguísima línea... Esa línea que pretende que la neocorteza, digamos, empiece a establecer vínculos nuevos, por esto de la neuroplasticidad del cerebro, porque también se monta esto en los nuevos conocimientos de neurociencia. Perfecto. Ese vínculo es, en definitiva, un vínculo a favor de la evolución del sapiens sapiens hacia mejores estadios. Claro. ¿No? Bueno, esa es su visión. Bueno, acá lo que te decía del 1.000.000 de años, ¿no? Por eso nos metemos en problemas, porque es un diseño cerebral en un contexto en el que ya tipo no ayuda tanto, por decirlo así. Dice, tenemos efectivamente dos mentes, una que siente y una que piensa, ¿no? Eso también lo dice así. Son dos mentes. Y el desafío es que se empiecen a comunicar. Y la posibilidad de estos modelos y de estos conocimientos es lo que decíamos hoy, habilitarlas, abrirles la puerta, ¿no? No es pecado hablar de cómo te sentís, fíjate cómo lo vas a gestionar, pero traerlo a la mesa, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, según él. Se tienen que comunicar. Y los modelos de alfabetización emocional, este es algo que me pareció interesante que él introduce, alfabetizar emocionalmente. Bueno, así como aprendemos el alfabeto, los chiquitos, A, B, C, qué sé yo, hay que aprender alfabéticamente qué son las emociones, ponerles un nombre. Él dice, no sabemos ni siquiera ponerle un nombre a lo que sentimos. Y te cambia más o menos la vida cuando decís, esto que siento es rabia. Ahí es como que se te abre otra cosa, decir, estoy enojado, ¿no? Y alguien dice, bueno, ¿y por qué estás enojado? No, porque fulano me dijo tal cosa. Y bueno, ¿y qué valor vulneró? ¿Y por qué te molestó? ¿Y qué hiciste al respecto? Qué esclarecedora es esa idea, ¿no? La de ponerle un nombre a eso que sentís, que además tiene como ese nivel de dificultad, ¿no? Identificar lo que sentís para además ponerle el nombre correcto a esa gama de emociones que a veces son como, ¿viste? La semántica de las emociones a veces es rara porque son tan, como bien decía Goleman, es como tan una reacción que requiere una acción que a veces, y como vimos en una línea de tiempo, a veces se pisan unas con otras. Claro. Y eso que querés reconocer ya lo estás sintiendo de otra forma. No, incluso lo que complejiza todo esto es, digamos, en nuestra sociedad moderna, ya no podés irte corriendo a una reunión porque te van a ir a buscar y te van a decir, ¿qué te pasó? ¿Viste? En el Pleistoceno te ibas corriendo y ya, como, bueno, disparabas, matabas a un animal. Sos ese mismo animalito en algún punto, claro, no en todos los puntos. Pero ahora con traje y corbata sentado en una reunión, ¿no? Y de golpe empieza algo adentro tuyo. Bueno, no puedes si te asustás irte corriendo, tenés que hacer algo. Y ese algo no puede ser ya irte corriendo, por decirlo así. ¿No? Eso es gestión emocional. Me parece extraordinaria la imagen de estar sentado en un lugar y que, aterrorizado. Y que de los ojos para adentro pasen un montón de cosas y que vos tengas que dar una respuesta intelectual a eso que parece ir como por otro carril, ¿no? ¿Me recordás cómo es el método de Goleman? O por lo menos estos 3 o 4 pasos. Hay uno que es reconocimiento. Reconocimiento, autogestión. ¿La base era reconocimiento? Conocer las propias emociones, primero. Manejarlas, después. Manejarlas quiere decir lo que hablábamos recién. Algo tenés que hacer, ¿no? Como, bueno, ¿hasta dónde voy a expresar lo que siento? ¿En qué contexto lo voy a expresar? ¿Es adecuado que lo exprese con esta persona, con otras personas, por el momento con nadie? Después, la automotivación. Él lo que dice es que todo este autoconocimiento, el incremento de este autoconocimiento, te ayuda a entender mejor qué cosas te motivan. Y si entendés mejor qué cosas te motivan, entendés mejor dónde ponerle fichas para motivarte mejor, ¿no? Okay. Y eso es como una otra capacidad del conocimiento emocional. Empatía o reconocer las emociones en los demás. Él dice que
en otro momento del libro dice, hay dos cosas que reclama nuestra época, dice reclama, autodominio y compasión. Y bueno, él dice, la compasión es, la base de la compasión es la empatía, porque la empatía te permite como sentir adentro tuyo, por decir así, lo que otro está sintiendo. Ese salto como de, no solo de imaginación, sino de realmente, es una especie de cuasi identificación con los sentimientos de otra persona, te va a permitir reaccionar de otra forma con el que está sufriendo. Sí, una de las definiciones clásicas de empatía es ponerte emocionalmente en el lugar de los demás. Emocionalmente en el lugar, claro. Lo que no implica acordarlo. Exacto. Viste que hay como una... No, fue empático porque me dio la razón. No. Es empático aquel que es capaz de entender el mundo emocional del otro independientemente de cómo reacciones ante eso que ves ahí afuera. Tiene más que ver con la percepción que con la acción, exacto, la empatía. Exacto, bueno, y viene después porque no es posible, si no conoces, de alguna manera, si no tuviste el training, el training podríamos decir, o la costumbre de reconocer tus propios estados de ánimo y emociones, ¿cómo vas a reconocer los de los demás? Imposible. Entonces, a partir del propio reconocimiento, abrís la puerta para reconocer afuera. Y después, la misma empatía lo que te hace es manejar bien o tener o desarrollar un cúmulo de habilidades sociales, porque vivimos en sociedad. Entonces, las emociones tienen mucho que ver con lo social. Es raro enojarse solo, por ejemplo, hablando del enojo, ¿no? Quizá otras emociones, se me acaba de ocurrir esto ahora, ¿no? Quizá algunas otras emociones puedan surgir más en soledad, pero otras, para que surjan ciertas emociones, requerimos de un contexto interactivo social, ¿no? Bueno, el tránsito es un detonador de emociones negativas por excelencia. Estaba pensando, estaba tratando de hacer alguna conexión con temas que hemos hablado acá mismo y pensaba en el libro, en la autobiografía de Agassi, en Open, donde el registro que Agassi tiene de todo lo que le ocurre es un registro muy sensible de su propia vida emocional. Uh-huh. Viste que esto, estaba pensando en este capítulo que decías que era reconocer las emociones de los demás, y para reconocerlas de los demás tenés que entender las propias. Cuando alguien es capaz de hacer una traducción inteligente de su propio mundo emocional, se vuelve muy atractivo a la vista y al oído y a la percepción, porque alguien que es capaz de decodificar eso que siente y ponerlo afuera nos está interpelando a todos. Produce muchas identificaciones, claro. De alguna manera, que alguien sea capaz de bajar ese mundo emocional y presentarlo de una manera justa, de valorarlo como de la forma adecuada, hace que todos entremos como de alguna manera en una sintonía, y es tan agradable ver a alguien que procesa bien su mundo emocional, ¿no? Mira, pasemos a esto, Martín, ahora. Yo creo que él, al menos lo que deja entrever en varias partes del libro, yo creo que él ha dedicado termina dedicando la mayor cantidad de su energía y su empeño en esto de la alfabetización emocional. Él dice, tenemos que lograr que la mayor cantidad de escuelas posibles en Estados Unidos, escuelas públicas inclusive, porque hay algunos experimentos en escuelas privadas, pero que son escuelas muy caras, y por lo que leí, para chicos superdotados, hay experimentos en inteligencia emocional, pero él está haciendo como una cruzada, digamos, mundial para que estos temas se metan en el colegio. ¿Eso queda claro en el libro? Sí, no lo recuerdo. Totalmente, sí, clarísimo queda. Y esto te quería decir. La alfabetización, ¿cuál es la complejidad del tema? Él dice, hay que facultar a las escuelas para que se metan en temas que son, admitamos que de alguna manera te metes en el mundo interno de las personas, o por lo menos le decías a la persona que hable de su mundo interno, y ahí abrís una puerta, ¿no?, de un mundo que puede no ser muy controlable. Entonces, eso por un lado, dice, habría que facultar a las escuelas para que puedan hacer este tipo de actividades. Hay que comprometer a las familias, hay que comprometer al gobierno y hay que comprometer a las comunidades. No solo no controlable, que es verdad, digamos, ¿no? Las personas somos cajas de Pandora, y cuando abrís determinadas puertas no sabes con qué te vas a encontrar, sino con que entras en un lugar que es muy difícil poner el corte de la intimidad, ¿no? Cuando llevas eso a un lugar público. Estás llevando como una conversación privada a un escenario público, con lo cual entiendo que la forma es a través de algún método que estructure de alguna forma esa conversación que tiene un lenguaje tan propio, ¿no?
El lenguaje de las emociones es un lenguaje tan particular, tan de reacción. Bueno, él dice, dice, tiene que ser en el momento adecuado. ¿Viste? Bueno, un poco suena como de sentido común, pero no es en cualquier momento. Claro. Si empezás a los 20 no es lo mismo que si empezás a los 5 en el jardín. Con algún tipo de juego, por ejemplo, en un jardín tienen el cubo de los sentimientos. Entonces es un cubo grande. Entonces dice rabia, tristeza, enojo. Entonces los chicos lo tiran y cae un sentimiento, o no sé, o el que queda mirando para arriba, no sé cómo será. Y por hablan. ejemplo, rabia. Sí, y hablan, bueno, ¿y qué es la rabia? Y la rabia, bueno, y eso es cuando me enojo. Y a ver, ¿y cuándo te enojaste? ¿O qué recordás? ¿Y con quién te enojaste? ¿Y con mi papá o y con mi hermano? ¿Qué sé yo? Ese tipo de formación, dice él, tiene que ser empezar por ahí. Dice, incrementás horrorosamente las posibilidades de que cuando esa persona sea un adulto mayor ya tenga un entrenamiento, ¿no? Así como estudió matemática, física, historia, etcétera, que se entrenen en decodificar sus propias emociones, ¿no? Ese es el primer paso. Momento adecuado, con los actores adecuados e involucrados. ¿Distingue las emociones básicas o primarias Sí. o esas 7 emociones que comparte Sí. toda la humanidad de las secundarias? Sí, sí, no las recuerdo exactamente, pero las distingue y después dice cómo cada una se va sutilizando y todo el mundo emocional después se vuelve como bastante, digamos, complejo. Pero dice, hay que empezar por el alfabeto, ¿no? Por conocer las letras. A conocer las letras es esto. Y hay que pensar cuanto más chicos mejor. Después, en primario... ¿Recordás que las emociones básicas tienen una expresión facial? Ese es un dato que está como muy a mano de cualquiera que googlee 2 minutos, pero que no es tan vox populi. Que son 4 o 5, ¿no? Son 7. Hay 7 emociones básicas. No, 7. Y las emociones básicas, por ejemplo, una de ellas es sorpresa. Y todos los seres humanos expresamos la sorpresa de la misma forma, que es abriendo la boca. ¿Viste el tipo del dibujito animado? No, es como cuando el mentón se cae, tipo... Ajá. Es como la caída de mentón. Cuando la sorpresa es genuina, cuando alguien expresa sorpresa genuina, Ese es el gesto. tiene el gesto de la caída del mentón, que es el que ves en los dibujitos animados. ¿Viste? Se le cae el mentón hasta el piso. Bueno, hubo un antropólogo que se llamaba Paul Ekman. Ah, Ekman lo nombra, Goleman. Claro, que estudió Esto de los gestos, claro. Estudió por todo el mundo y bueno, llegó a la conclusión de que todos los seres humanos expresamos facialmente, moviendo los mismos músculos, Increíble. 7 emociones básicas. Por ejemplo, una es la felicidad, alegría genuina, que es cuando la sonrisa es... ¿Cómo se llama? Cuando es claro. Se te ven levantás el labio como hasta, ¿no? Mostrás bien los dientes. Sí, y es como equilibrada, bueno, tiene un nombre técnico esto, pero bueno, hay 7 emociones que compartimos todos y claro, poder identificarlas claramente. De hecho, tengo ganas de volver al jardín para jugar con el cubo de los sentimientos Bueno, y poder identificar qué sentís en determinadas situaciones. Y de ahí aparece todo esto del lenguaje no verbal también, ¿no? Esto de mirar Claro. los microgestos y qué sé yo, que él no se mete mucho ahí, pero lo nombra. Eso forma parte de las habilidades sociales, ¿no? Entender que a través de una expresión alguien está mostrando una emoción. Te iba a mencionar que en el colegio, creo que ya es primario esto, va a parecer un poco rudimentario, quizá. A mí me pareció rudimentario cuando le dije, pero con esto vas a entrenar emociones. Pero él dice que el entrenamiento con las emociones es como una gotita, la famosa gota que horada la piedra, que tiene que empezar muy temprano y tiene que ser continuado. Que esa es una buena manera de lograr resultados, digamos, consistentes a mediano y largo plazo. Entonces, crearon el semáforo, el famoso semáforo que se ha usado para tantas cosas, que dice, cuando sentís algo, la luz roja te dice, detente, serenate o calmate y pensá antes de actuar. Entonces ahí es como que la neocorteza interviene de alguna manera. ¿Y que le asocia emociones a ese color rojo? No. No. Este es un método para tratar con la irrupción de una emoción. Rojo, detenete para... Independientemente pensá. de qué tipo de emoción es, si es positiva o negativa, si aparece la emoción Exacto. que te lleva, que te fuerza a la acción, el semáforo Usa te el dice semáforo. pensar. Eso dice la roja. La amarilla, la luz amarilla que tiene 4 puntos, dice, comenta el problema, o sea, ponerlo en palabras, ¿no? Esto ya involucra una interacción social y decí cómo te sentís. Ya eso te abre un mundo como
O sea, empieza a hacer que un mundo desconocido sea un poco más Fíjate conocido. cómo empieza a tomar cuerpo el concepto inteligencia emocional, ¿no? Cuando empezás a poder traer, a poder ponerle contenido a esta idea de gestionar las emociones. Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, expresando... Contá cómo te sentís. Proponete un objetivo, dice, positivo en relación a eso que te está pasando. Pensá y proponételo. Pensá opciones y en las posibles consecuencias. Son 3 opciones, suponte que pensás. ¿Qué consecuencias tendría la número 1? ¿Cuál es la número 2? ¿Cuál es la número 3? Y después la luz verde, ahí se termina la amarilla. La verde dice, adelante, pon en práctica el mejor plan. Y esto lo practicaban quizá de una manera un poco artificial al comienzo, en la clase. Los chicos, ¿no? Y la clave, dice él, para esto se requieren profesores y maestros entrenados, la intervención tiene que ser en el momento. Cuando el profesor detecta en una interacción la aparición de alguna emoción, para esto el maestro tiene que tener una inteligencia emocional bastante desarrollada, es el momento de intervenir y aplicar el semáforo, ¿no? Y de esa manera se logra como un mayor nivel de conciencia y compromiso del grupo de alumnos sobre el tema. Me pareció genial. No, muy interesante. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. Nosotros... No, pensaba en eso, lo difícil que es entrenar maestros, que esto además se implemente a gran escala, o salir un poco de... Lo trabaja una persona que tiene la habilidad con un pequeño grupo, ¿no? ¿Cómo transformas la inteligencia emocional en una política de Estado, en algo que impacte a más gente? Bueno, pero mirá, el otro día habiendo terminado de leer el libro, investigando un poco sobre Goleman y sobre el impacto del tema en general en la sociedad, ¿no? ¿Qué posibilidades nos trae? Conocí a Lucas Malaisi. Creo que lo estoy citando bien, si no pido disculpas, pero después lo podemos corroborar. Lucas Malaisi es un psicólogo argentino que, habiéndose hecho eco de esta cruzada golemaniana, logró que las provincias de Corrientes y Misiones en nuestro país incluyan en su currícula materias de inteligencia emocional, ¿no? Para mí fue toda una novedad, la verdad es que no lo sabía, y está, de hecho, si lo googlean lo podés ver en entrevistas creo que estuvo con Luis Novarecio y algunos otros periodistas hablando de esto. Él quiere que sea una ley nacional, ¿no? Y está un poco trabajando. Qué interesante. Está difundiendo la idea y se reúne con políticos en diferentes niveles para impulsar la idea. Tiene que ver un poco con lo que decías recién, ¿no? Qué difícil implementar esta cosa. Sin embargo, hay que decir que en 2 provincias argentinas ya está implementado. La verdad que no conozco todavía los resultados, lo voy a investigar un poquito más, pero es como en ese sentido una realidad educativa, podríamos decir, en 2 de nuestras provincias. ¿Hay que leer el libro? No hay que leer el libro. Además de escuchar la extraordinaria síntesis que acabas de hacer del libro, la pregunta que hacemos siempre para cerrar el capítulo es, ¿hay que leer? Yo hice un esfuerzo, entendiendo que lo traías, de leer un poco más y qué áspero que es. Qué difícil lo hizo Goleman, ¿no? Lo hizo difícil, pero yo creo que tiene... Verdaderamente creo que el tema es un gran aporte, como te decía hoy, que nos viene a completar un poco. Veremos qué resulta de todo esto. Tampoco hay que caer ahora como que, bueno, porque ahora lo que importa, resulta que ahora lo único que importa es la inteligencia emocional. Para nada. Porque además, yo pensaba, claro, la paradoja es, fíjate lo que hacen todos estos investigadores o Goleman. De alguna manera, desde un lugar cognitivo tratan las emociones. Claro. Con lo cual, alguien podría decir, bueno, no están divorciadas, digamos. Le estamos poniendo como con un poco de conciencia y de inteligencia y de cabeza al corazón, por decirlo así. Uh-huh. Con lo cual no deja de ser un proyecto en ese sentido cognitivo. Pero mira, si me permitís, para cerrar quizás mirá qué interesante el nombre que le han puesto en algunos colegios en Estados Unidos, donde esto está ya funcionando. Dice, le han puesto la ciencia del yo a este programa de educación emocional, que tiene como principales componentes la conciencia de uno mismo, un poco lo que repasamos hoy, la toma de decisiones personales, manejar los sentimientos, manejar el estrés, no poca cosa. Dedico un capítulo a emociones y medicina, que no lo toqué, pero es bastante interesante. Empatía, comunicarse mejor, aceptación de uno mismo,
no podemos aceptar. Son nombres que le han puesto a la materia. Los componentes, claro, Uh-huh. estos son los componentes de la materia. La ciencia del yo se llama la materia. Y las unidades son estos títulos que estás comentando. Exacto. Sigue responsabilidad personal, seguridad en uno mismo, dinámica de grupo, resolución creativa de conflictos. O sea, es bien ambicioso el programa, ¿no? Y más ambicioso todavía si pretendemos que esto tenga un predicamento a nivel global, nacional, educativo. Me encantó. No hay que leerlo, pero pueden escuchar este resumen que les va a dar las claves. Claro, no es fácil de leer, ¿no? Es tan poco amigable. No es fácil libro. de leer, pero yo creo que tiene cosas muy importantes. A mí lo que más me impactó de esto de que no es una novedad, pero planteado en el lenguaje de la ciencia, como mencionábamos hoy, lo instala de otra manera. El control del impulso está en la base de la ética. Y a favor de Goleman tiene como un lenguaje que por momentos asoma poético, ¿no? Sí. Tiene como cosas bien logradas. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Gracias. A vos.